yo soy tu casa. Buenos días, tomen asiento, sean bienvenidos a la casa de oración. Bueno, gracias y vamos a la palabra. Quiero llevarlos a la segunda carta a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, y voy a leerles los versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. La versión que hoy vamos a usar es la Nueva Traducción Viviente. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es La última generación. ¿Será la nuestra? La última generación será la nuestra. ¿Y por qué pienso que podemos ser la última generación en esta tierra? Porque están sucediendo tantas cosas en este mundo que están escritas en la palabra de Dios ya hace miles de años, y todas esas profecías y todas esas advertencias escritas desde tanto tiempo, en este tiempo, todas a la vez se están cumpliendo. Todas a la vez se están cumpliendo. Y es por esa razón que pienso y creo que somos la última generación de la que habla la Biblia, antes de que el Señor Jesucristo vuelva. Entonces, vemos hoy o vamos a ver hoy una profecía, que lo que acabamos de leer es una profecía, y es una profecía determinante y concluyente para estar despiertos. Debemos estar despiertos con lo que está pasando en este mundo. Y me gusta, y frecuentemente el Señor pone en mi corazón que no los deje dormir, iglesia, con respecto a este tema. Este tema es poderoso. Saber que un día, y quizá más pronto que tarde, todo esto va a terminar. Para que estemos atentos y conscientes de que no todo
lo nuestro está en este mundo y que tampoco somos de este mundo. Aunque vivamos en este mundo, no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a un reino que es espiritual, en el cual nuestro Señor Jesucristo ya nos puso a disfrutar de ese reino. El Señor dijo, y lo advirtió incluso desde Juan el Bautista, que salió a anunciarnos a todos desde ese entonces que el reino de los cielos se había acercado. Y el Señor dijo, está entre ustedes. El reino de los cielos está entre nosotros, está con nosotros. Es más, nosotros, los hijos de Dios, estamos desde ya viviendo en el reino de los cielos. Y esta es una advertencia, esta profecía que acabamos de leer, es una advertencia decisiva, quizá definitiva, es una advertencia clave para todos nosotros, es básica, vital, es crucial, es fundamental, que debemos tenerla presente, debemos tenerla presente. Timoteo, dice la palabra, es bueno, ahí en el versículo 1 que acabamos de leer, que sepas, el Señor hoy nos está diciendo manantial de bendición. Y si quiere vaya un poco más íntimo, póngale su nombre. Diana, Marta, Daniel, el nombre que quieras, el nombre suyo, póngaselo ahí. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Y es bueno que lo sepamos, iglesia. En los últimos tiempos, que creo son estos que estamos viviendo, habrá tiempos, habrán días difíciles. Y el Señor quiere que recordemos esto, porque como hemos dicho muchas veces desde este púlpito, y yo fui una de esas personas que caí en ese engaño del que voy a hablar. Porque cuando me enseñaron la palabra de Dios o cuando me la compartieron por primera vez, yo sé que con muy buena intención, y gloria a Dios por las personas que me la compartieron y me enseñaron, se atrevieron a enseñarme la palabra de Dios pura, santa, pero dejaron en mi conciencia el creer que al llegar a la palabra de Dios, al ser cristiano, al volverme un seguidor de Cristo, al abrirle la puerta de mi corazón a Dios, mi vida iba a ser solo felicidad. Y que todo lo que yo quisiera y todo lo que yo deseara iba a llegar a mi vida. Que no iba a haber el dolor, que no iba a haber enfermedad. Incluso alguien me enseñó y me dijo que si estaba enfermo era porque estaba mal con Dios. Y eso es una enseñanza mala. Quizá con una buena intención, pero no es verdad. La enfermedad vino al mundo desde que Adán y Eva pecaron.
Desde que esos primeros hombres pecaron, vino la enfermedad al mundo. Y ningún ser humano está ajeno a que en algún momento de su vida la enfermedad le alcance, porque estamos en un mundo caído. ¿Sabe por qué no nos enfermamos más? ¿Y por qué no morimos incluso antes o por qué muchas personas llegan a ancianas? Es solamente por la misericordia de Dios, porque si es por lo contaminado que está el mundo en todo, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, el aire, la comida, todo está contaminado. Y es impresionante, iglesia, las cosas que nosotros comemos y hacemos que podían dañar terriblemente nuestro cuerpo, pero que por gracia de Dios las purifica, las limpia y no permite que hagan todo el mal que podrían hacernos. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, iglesia, congregación Manantial de Bendición. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Tiempos difíciles se está refiriendo a tiempos peligrosos en todos los sentidos. Miremos solamente la seguridad. Escucho testimonios de personas que en este tiempo se fueron para Europa o aún a Estados Unidos huyendo de la inseguridad que había aquí en nuestra nación, o de personas de este continente, de este sur de América, se fueron huyendo de la inseguridad que había en estos territorios, y ya sufrieron la inseguridad y mucho más en Europa de lo que la habían sufrido acá, porque es un mal endémico, es un mal mundial. En los últimos tiempos la palabra de Dios no se está refiriendo solo a Colombia, que van a ser tiempos difíciles para Colombia, o solo para Suramérica o Centroamérica. Es para todo el mundo, es para todo el globo terráqueo. Tiempos dañinos, tiempos dolorosos, tiempos ásperos, tiempos duros de tratar, tiempos duros de vivir, iglesia. En otras palabras, podríamos decir tiempos salvajes, porque el ser humano está llegando a un salvajismo, iglesia, que ni los animales han caído tan bajo. Y cuando el Señor habla de tiempos difíciles, yo creo que nosotros conocemos las profecías y las señales de los últimos tiempos. Y la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, nos hablan de terremotos, ¿cierto? De hambrunas, de pestes, de enfermedades. Nos hablan de guerras, de rumores de guerras. Y todo eso está sucediendo. Pero en el punto que quiero que hoy miremos, y el que acabamos de leer, me estoy refiriendo específicamente es al tipo de personas que conformarán la sociedad de los últimos días.
el tipo de personas que conformarán la sociedad de los últimos días. En su generalidad, son personas desprovistas de virtud, pero que abundan en vicios y pecados. Y esto no debe sorprendernos. La maldad humana está llegando a límites inimaginables y no debe sorprendernos porque tenemos la advertencia de la palabra de Dios. Estaba profetizado en la Biblia que esto iba a ser así. La descripción que da Pablo acerca del comportamiento de la gente en los últimos días describe el comportamiento de la sociedad que vivimos hoy en día. Yo creo que para no darse cuenta se necesita no vivir en este mundo, pero yo creo que los que vivimos en este mundo nos estamos dando cuenta de la descomposición tan horrible de la sociedad. E incluso, tristemente, el comportamiento de muchos cristianos, entre comillas. Pero el Señor nos dice a nosotros, la iglesia, que no cedamos ante las presiones de la sociedad, que luchemos contra la maldad, iglesia. Hay muchas formas de luchar contra la maldad. Luchamos contra la maldad con un buen comportamiento. Luchamos contra la maldad orando. Hay muchas formas. Así que, iglesia, el Señor nos dice: vivan como yo quiero que vivan. Creámosle a Dios. Sigamos la corriente del Espíritu Santo y no la corriente del mundo. Porque el mundo va hacia un abismo. Las señales del fin más determinantes no son los terremotos, las enfermedades, las guerras, los rumores de guerra. No son esas cosas, iglesia. Las señales del fin más determinantes son las que suceden en el corazón humano, las que suceden en nuestro corazón. Esas son las señales más determinantes. La palabra de Dios describe con precisión asombrosa la degradación del alma humana de los últimos días. Y todo esto principalmente es debido al enfriamiento espiritual que hay en el mundo. En días pasados les compartía de cómo los padres han dejado de disciplinar a sus hijos, han dejado de enseñarles las cosas buenas y han permitido que sean otros los que eduquen a sus hijos, entre ellos el celular y todas estas cosas de las nuevas tecnologías, y donde hay muchas cosas buenas, pero hay muchísimas terribles y malas, donde las personas que deberían enseñar los buenos caminos, las buenas cosas. Recuerdo en la escuela, en el colegio, cuando me enseñaban a respetar a mis profesores, es más, a respetar los mayores. Cuando entraba el profesor, la profesora o alguien en autoridad o un mayor, cualquiera que fuera, un padre de familia, entraba al salón y todos nos poníamos de pie. Hoy no hay respeto, no hay nada de esas cosas.
Y todo porque se ha confiado. Esta nueva generación, esta última generación está confiando casi que plenamente en la tecnología y en el conocimiento que se ha aumentado grandemente, creyendo que ese es el Dios, y ha dejado al verdadero Dios de lado. La maldad, la falta de compasión es la norma generalizada. En el versículo 2 del capítulo 3 de 2 de Timoteo nos decía la palabra y nos dice: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Y este es el punto determinante aquí, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Y mire que la palabra dice que debemos amar a Dios con todas las fuerzas, ¿cierto? De nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, con todas las fuerzas de nuestro ser. Y al prójimo, ¿como qué? Como a nosotros mismos, ¿cierto? O sea que nosotros nos debemos amar. Pero ese amor que nos tenemos a nosotros, tenemos que darlo a los demás. El problema con la sociedad de hoy es que se aman a sí mismos y sus posesiones, pero no aman a nadie más. Porque la palabra dice que el amor que debemos tener por los demás debe ser comparable al amor que sentimos por nosotros mismos. Y eso quiere decir que si yo me quiero proteger, si yo quiero prosperar, si yo quiero hacer las cosas bien, pues ese deseo, y eso debe ser también mi deseo para las demás personas. No pasar por encima de los demás como si no existieran, o solamente usarlos para mi beneficio. Y este punto ocupa el primer lugar en la lista y puede considerarse como la fuente de la cual emanan todos los vicios y pecados que a continuación se mencionan. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado. El que solamente se ama a sí mismo y a su dinero reclama una superioridad en todo y desprecia a los demás. La sociedad de hoy está siendo adoctrinada, está siendo manipulada para que alimente su vanidad creyendo que son el centro del universo. La sociedad de hoy y en su forma general, las personas de hoy, la generación de hoy está creyendo que el mundo gira alrededor de él o de ellos. Serán fanfarrones y orgullosos. Antes esto se consideraba un defecto. Hoy se celebra como autoestima. Una persona fanfarrona, una persona orgullosa, manipuladora, entonces ya no se dice que es alguien que tiene una dificultad, un problema, sino que simplemente es una persona que tiene autoestima alta.
Cada persona quiere mostrar que su vida es más emocionante, más exitosa, más importante, valorando más el dinero y la ostentación que la misma persona. De una u otra manera nos muestran sus vidas perfectamente editadas, pero completamente falsas. Hay que ver cómo abundan videos, TikTok, Instagram, YouTube, sea la red que sea, de personas que nos muestran en una felicidad, que lo tienen todo, que lo han alcanzado todo, que tienen el éxito, que son las más bellas, las más hermosas, los más apetecidos, bueno, un montón de cosas, y dentro de poco tiempo que se suicidaron, que hicieron cosas terribles, porque editan su vida y toman solo los buenos momentos y eliminan todas las dificultades y le hacen creer a los demás que quien tiene dificultades es porque es malo, porque no sirve, porque le falta capacidad y muchas otras cosas. Y de esa manera nos hacen creer que el egoísmo es empoderamiento. Empoderados. ¿Cuántas mujeres, qué tristeza por ese engaño? ¿Y cuánto daño se le hace a la humanidad y le hacen a las personas con estos adoctrinamientos, con estos grupos, como aquellas mujeres que les dicen que están empoderadas, y porque están empoderadas van y se hacen extirpar los senos y cosas terribles? Nos hacen creer que lo superficial es trascendental, es más, que es fundamental. Y por eso la palabra nos advierte y nos dice: se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Una invasión, iglesia, de valores destructivos disfrazados de modernidad, progreso y libertad. Nuestra generación se ha levantado creyendo que merecen todo sin dar nada a cambio. Por eso no respetan los padres, los deshonran, no respetan autoridad. No respetan a Dios, mucho menos van a respetar a alguna persona. El versículo 3 dice: no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán dominio propio, no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Y no es que explícitamente odien lo bueno o que odien la bondad, sino que por el engaño al que han sido sometidos, creen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Para ellos lo bueno ya no es hacer lo correcto según la verdad de la palabra de Dios, sino la verdad de lo que cada
uno cree o de lo que a cada uno mejor le parece. De esta manera justifican todo, hasta su crueldad, la cual les hace rechazar cualquier autoridad moral externa, en donde cada individuo se cree su propio Dios y su propio juez. El versículo 4 dice: traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. La tentación hoy en día es de dejar de oír y seguir la verdad de la palabra de Dios, la cual alimenta el espíritu, y lo cambian por el deseo de oír y seguir lo que su alma o su carne quiere escuchar y seguir. Y todo debido a esa tendencia humana de evadir las exigencias de la palabra de Dios, que es la que da vida. ¿Y por qué es tan tentador amar el placer en lugar de amar a Dios? Miren, es que el placer es algo que podemos controlar. En cambio, a Dios no lo podemos controlar. La mayoría de los placeres los podemos obtener fácilmente, pero amar a Dios requiere esfuerzo y a veces sacrificio. El placer nos beneficia en el momento, pero los beneficios de amar a Dios frecuentemente son para el futuro. El placer tiene un efecto sedante o narcótico que sirve para escapar de la realidad y de nuestros problemas. Pero amar a Dios nos enfrenta a nuestras necesidades y responsabilidades. El placer es compañero del orgullo, pues nos hace sentir bien cuando recibimos la aprobación de los demás. Pero amar a Dios exige que abandonemos nuestro orgullo y reconozcamos que Él es la fuente de nuestros logros. Somos la generación con mayor conocimiento y recursos de la historia de la humanidad, pero a la vez somos la generación más pobre, frágil e insegura. Hoy las personas venden su alma solamente por una conveniencia social. Y nosotros como creyentes espirituales debemos mantener la sensatez, iglesia, en medio de toda esta idiotez. Debemos mantener como iglesia nuestra sensatez. Debemos mantener la cordura en medio de toda esta locura. El versículo 5 nos advierte algo muy puntualmente para nosotros, la iglesia. Dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerles obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, dice la palabra de Dios. Es una advertencia para nosotros, los que hacemos parte de la iglesia de Cristo. Debemos ser verdaderos discípulos de Jesucristo y no solamente aparentar serlo. Es muy triste esa apariencia religiosa, iglesia. Fingir ser santos. Pero se rechaza o rechazamos el único poder que puede hacernos cambiar, el único poder que puede hacernos obedientes a Dios, y es el poder que hay del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y acomodamos la palabra a lo que mejor nos parece.
Y es por eso que aún hay mucha iglesia del Señor o mucha persona que dice ser cristiano, pero no se nota la diferencia. Si no es porque nos dicen que son cristianos, o si no es porque los vemos quizá en una iglesia cristiana, no nos damos cuenta que son cristianos, porque si es por su comportamiento, parecen de los mejores mundanos. La fe no debemos convertirla en identidad cultural, iglesia, sino en poder de Dios que transforma, porque nos transforma. La palabra de Dios nos transforma. Así que no nos dejemos engañar. Como cristianos debemos adoptar los principios bíblicos como nuestra norma de fe y conducta. Y es nuestra responsabilidad, y ese es un reclamo que nos hace el Señor, iglesia. Debemos hablar la palabra, debemos predicar la palabra, debemos compartir esas bendiciones que recibimos cada vez que acudimos a la palabra de Dios, que renueva nuestra mente, renueva nuestra alma, que nos levanta, que nos alienta, que nos sana. Debemos compartir todos esos principios. Y tengamos en cuenta, iglesia, que cuando hablamos y vivimos la palabra de Dios, vamos a producir incomodidad en los que promueven la justicia y la decadencia humana. Y no importa que nos rechacen. Cuando la palabra dice aléjate de esa clase de individuos, no nos está diciendo que los juzguemos, no nos está diciendo que nos creamos mejores que ellos, de ninguna manera. Nos está diciendo que les compartamos las buenas nuevas de salvación y que si nos rechazan, entonces nosotros no nos vamos a unir a hacer lo que ellos hacen para congraciarnos con ellos, para caerles bien, para ver si de pronto nos hacen caso. No. Ahí es cuando dice la palabra, aléjate de ellos. Si les compartimos y le compartimos, mis hermanos, no necesitamos volvernos amigos de ellos. Nos tenemos que alejar. Porque si rechazan la palabra de Dios, porque si nos rechazan a nosotros, que les llevamos la buena noticia, están rechazando directamente a Dios. Pero ¿saben algo, iglesia? Todavía hay esperanza. Hay mucha esperanza. Esta advertencia, esta profecía quedó escrita en la Biblia no como una condena. No quedó escrita como una condena, sino como una guía para nosotros, los que creemos en el Señor, como una guía para nosotros, los que hemos aceptado la palabra. Porque lo que nos quiere decir la palabra a nosotros, los hijos de Dios, es: miren, hijos míos, hacia dónde va el mundo. No vayan con él.
Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Mire hacia dónde va el mundo, hacia un abismo. No vayan con él. Entendamos que estas señales de los últimos días son inevitables, o perdón, son más bien evitables para nosotros los hijos de Dios. Cuando la palabra dice que en los últimos días habrán tiempos peligrosos porque la gente va a ser malvada y todo lo que acabamos de leer, entonces no está diciendo que nosotros vamos a ser también así. No, nosotros los hijos de Dios, nosotros la iglesia tenemos que hacer la diferencia. Amén. Tenemos que hacer la diferencia. Lo que nos está advirtiendo la palabra son las tendencias culturales dominantes de la época, que son como esas corrientes de agua de un río tempestuoso al que puede caer una persona, pero que si sabe nadar, se puede defender y puede resistir esas corrientes y salir de allí. Y nosotros como iglesia, si trasladamos y hacemos una metáfora de esto, podemos decir que estamos en un río correntoso, pero que Dios nos ha enseñado a nadar. Y somos los mejores nadadores, porque tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y tenemos el Espíritu Santo habitando con nosotros, que nos va a dar el poder y la fuerza para resistir esas corrientes culturales que quieren aplastarnos, hacernos perder la fe. Gracias a Dios, y podemos resistir. Es triste y terrible, iglesia, que Dios nos advierta cómo van a ser las personas que se van a perder en los últimos tiempos, y aún así sigamos la corriente de esas personas. La advertencia es: aléjate, dice la palabra, aléjate de esa clase de individuos. Nosotros debemos ser contraculturales. Si la cultura de hoy en día ofende a Dios, no respeta a Dios, deshonra a Dios, le hace mal a las personas, pues nosotros debemos ir en contra de esa cultura. ¿Y cómo vamos a ir en contra de esa cultura? Haciendo lo que Dios nos manda hacer, temiéndole a Él. Nosotros no vamos a poder cambiar el mundo, pero sí podemos influir demasiado en nuestro entorno más cercano. Y si influimos en nuestro entorno, vamos a seguir influyendo más allá. Así que debemos ser contraculturales, debemos vivir diferente, debemos vivir en la palabra, y en esto sí debemos ser radicales, no legalistas, radicales. Lo que la palabra de Dios diga que es pecado, es pecado. Así sea legal, porque hoy el pecado se ha legalizado, y además lo han vuelto un orgullo, y me refiero a toda clase de pecado. A toda clase de pecado. Ahora, iglesia, no necesitamos saber
¿Cuándo termina todo? A veces esta palabra no es para asustar a nadie, porque no es bueno hacer las cosas por susto o por miedo. Nosotros no necesitamos cuándo va a terminar todo esto. Lo único que sí necesitamos saber es cómo vivir cada día. Y la palabra de Dios nos enseña cómo vivir cada día. El Señor dice, cada día tiene su propio afán. Aprendamos, iglesia, a disfrutar cada día de vida. Cada día nuevo, ese despertar nuevo es una nueva oportunidad para ponernos en sus manos, para decirle, Señor, ayúdanos. Estamos como en medio de una jauría de lobos, pero recordemos cómo Daniel fue metido a una jaula llena de leones hambrientos y se puso a jugar con ellos como las personas juegan con unos gatitos. Estamos en medio de una jauría de lobos, mis hermanos. Pero el que nos protege, el que nos guarda y el que es todopoderoso está con nosotros y está en nosotros. Y si en algún momento la cultura del mundo nos ha tocado y nos ha contaminado, mis hermanos, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Hoy es una nueva oportunidad. Cada día de vida que nos da el Señor es una nueva oportunidad para agradar a Dios, para recibir sus bendiciones, para recibir su amor, para recibir su compasión, su misericordia. Así que esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. A cada día hacer el bien, aunque el mal sea más conveniente. A cada día elegir amar, aunque odiar sea más fácil. A cada día tener fe, aunque la razón parezca más fuerte. No importa, iglesia, si somos o no la última generación. Lo verdaderamente importante es vivir como si lo fuéramos. El Señor Jesucristo dijo, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Y saben que esta incertidumbre de no saber el día de la hora y ni la hora es necesaria, porque entonces así nos mantiene despiertos. Si supiéramos el día y la hora, yo creo que nos dormiríamos hasta ese día. Pondríamos la alarma del despertador para que nos despertara ese día y en esa hora. Pero esta incertidumbre de no saber el día y la hora es necesaria y es buena para nuestra salud espiritual, porque así nos hace mantenernos despiertos, velando y orando y esperando su venida. Así que, iglesia, no siga la corriente de este mundo, sigue la corriente del Espíritu, síguela lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor.
Esto es elegir la paz sobre la discordia, la justicia ante el abuso, la gratitud sobre la queja, la generosidad sobre la codicia, la humildad sobre el orgullo y la conexión sobre el aislamiento. Uno escucha a veces hasta publicidad que nos dice que somos la sociedad más conectada, pero la realidad es que somos la generación más aislada, porque las personas están metidas en un mundo alrededor de un celular, de un computador, y no se dan cuenta de todo lo que pasa alrededor. Y quizá cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Vivamos cada día y cada momento contra la corriente constante de esta sociedad que empuja con su cultura en dirección opuesta, iglesia. Vivamos la palabra de Dios. Aumentemos la fe en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Aquí están tus hijos, Señor. Aquí estoy yo delante de ti, Señor. Tú me encomendaste, Señor, este mensaje para tus hijos amados. Son tu iglesia, son tus hijos, es tu congregación, Señor. Simplemente soy un vocero tuyo, Señor, y he entregado el mensaje que me diste para hoy, para ellos, Señor bendito, y para mí mismo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, ahora te pido que nos ayudes, Señor, nos ayudes a perseverar, Dios Todopoderoso, y que cualquier pecado que hayamos cometido, cualquier equivocación, cualquier falla, cualquier error, cualquier engaño que el enemigo haya puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, salga en el nombre de Cristo Jesús. Y sabemos que tu mano está extendida para cada uno de nosotros, Señor, y que tú no nos juzgas en este momento, ni nos miras con desprecio, Señor, sino que nos miras con amor inagotable, Señor, esperando que vayamos a ti, Señor, que confiemos en ti, que nos regocijemos en ti, que tú seas, Señor, el centro de nuestra vida, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Cada día necesitamos más de ti, Señor. Bendigo esta congregación que hoy recibe esta palabra, Señor bendito, esta advertencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor.